están? Muy buenas noches. Comenzamos este programa de viernes con la gratísima visita del padre Pablo Larraín, famoso sacerdote que se ha quedado en el Perú ya desde el año 78. Padre, bienvenidísimo. Muchísimas gracias, Ana. Y nada, que estar en tu casa es un gusto, y saber que esta casa además es la casa de cientos y de miles de personas que en esta noche de viernes, sobre todo aquellos que no han salido pues a disfrutar el fin de semana, pues nada, a ver si lo disfrutan, y yo creo que sí, ¿no? Con esta conversación, ¿no? Usted es uno de los curas más famosos de la televisión. Creo, de los curas más famosos en general. De la televisión no tanto. ¿Cómo que no? No, pues, Ana, es que soy el único que está en la televisión. O sea, bueno, han habido otros. No, pues digo, el padre Manuel, el padre, digamos, y para de contar, o sea, digamos, y su eminencia, el señor cardenal, obviamente, ¿no? O sea, no es, digamos, la televisión un medio donde estemos usualmente, normalmente. En mi caso, bueno, la gracia de Dios y el beneplácito de los dueños de los canales. En Canal 11 comencé, allá en RBC, un programa que se llamaba Vivamos. De ahí estuve en Canal 7 en un programa con la señora Mirta Patiño, que era un programa para niños, y con un loro, Lorenzo y todo esto. Sí, el Entonces fueron hasta que ingreso a un programa ya en Panamericana Televisión, donde hacía prácticamente, digamos, una hora de televisión. En una hora, ¿cómo es? Porque estamos hablando del año 86, 87. Tú no lo recuerdas porque no habías nacido en esa época. No, pues Ana, no vale mentir, no vale mentir. No sea generoso. La verdad es la verdad. Pero bueno, en ese momento era la televisión, prácticamente comenzaba al mediodía. O sea, digamos, y los sábados y domingos, olvídate, ¿no? Dibujos animados y todo eso. Y entonces, a las 7 de la mañana, Panamericana comenzó, digamos, con este programa que era media hora la Santa Misa, y la siguiente media hora era entrevistas, y de ahí estuve en América Televisión. Y bueno, así ha sido mi vida, digamos, en el mundo de la televisión desde hace 26, 27 años. Fácil. Estas fotografías que estamos viendo, las dos anteriores que las vamos a ver en este momento. A ver, la primera sí, pero ahí estaba pues... Estaba con Javier Pérez de Cuéllar, ahí las están colgando, pero así más o menos fue que nosotros lo conocimos. Bueno, ahí esa foto está tomada en la casa de don Javier. En esa época, en la década de los 90, yo tenía un programa de radio que era a las 5 de la tarde, en lo que se llamó Antena 1 Radio, que después se llamó CPN Radio y ahora se llama Exitosa, ¿no? Digamos, pero la frecuencia, ¿no? Y entonces era a las 5 de la tarde y lo que hacíamos era ir a las casas de los personajes. Y don Javier me recibió varias veces, primero porque él fue exalumno agustino, creo que es en este momento el exalumno más longevo. Creo que don Javier está con 90 y tantos años, y es una de las primeras promociones del Colegio San Agustín, cuando en aquella época estaba en lo que es el convento de San Agustín, en Girón Ica. Y entonces él recuerda con mucho agrado y tal. Y entonces, pues 2 o 3 veces tuve la oportunidad de estar en la casa de don Javier, con su esposa, con sus hijos, transmitiendo el programa, que como te digo era a las 5 de la tarde, y era un programa familiar, un programa de no ir más allá de aquello que nos contaran las cosas que una familia vive, y una familia de personas con una responsabilidad como ha tenido don Javier, que ha sido pues el director general, digamos, de Naciones Unidas. No el presidente, sino el ejecutivo, digamos, y entonces tenía muchas anécdotas. Su vida fue una vida, es una vida, porque gracias a Dios todavía lo tenemos con nosotros, pero cargada de anécdotas. La señora Marcela, que en paz descansa, en fin, era esta una foto que, como digo, tomé ahí en su casa. Igual que me has tomado una foto ahora. Cuando hemos llegado, son pequeños secretos, ¿no? Entonces ahí también tuvimos la oportunidad de tomar esa foto con don Javier. Padre, usted tiene una columna en el Diario Expreso hoy en día, tiene un programa los lunes en Tele San Juan. El martes. Los martes. Ajá. Tiene otro programa de radio en Radio María. Ritmo Romántica, 15 años, el programa más longevo de la radio. Yo me acuerdo que estábamos peleándola Sami Sadovnik y yo. Digo, en la época de Sami Sadovnik, que ahora está en Estados Unidos, que además tiene un programa de deportes. Por él le gustaba mucho Javier Lisner.
y Sami Sadovnik. Ajá. Yo coincidí con ellos en Radio Miraflores, pero también estuve en Radio Miraflores en aquella época, ¿no? Por eso digo, el más conocido, el más famoso, no simplemente que Dios me ha llevado por los medios de comunicación, es que no, decía... radio, televisión, o sea, toda la vida. Entonces, prácticamente... No, bueno, digamos, el sacerdocio no excluye de otras vocaciones. Las suyas son las comunicaciones, ¿no? O sea, hubiera sido, si se pudiera ser sacerdote periodista o sacerdote... No, los hay. Pues ya. O sea, hay sacerdotes, abogados, periodistas, médicos. Ya está. Los sacerdotes de San Juan de Dios. Entonces, usted tiene una locuacidad, lo estoy observando, o sea... Ya me quedé callado. No, me encanta. Podrían hacer un programa, conducir un noticiero, se maneja muy bien con las cámaras, le gusta comunicar. Digamos, el hecho mismo de comunicar es algo que le gusta. Lo que me gusta es que este medio, como te decía, vamos, te cuento que no fue lo mío los medios de comunicación. Yo estudié en la Católica Pedagogía. Yo desaprobé medios de comunicación. No me digas. Sí, de verdad. O sea, no es broma, no es además que yo quiera del pecado subir a la gracia. No, fue así, sucedió así, pero la vida me llevó en esa época a entrar en una emisora de radio de lo más circunstancial, porque era Telestéreo 88, lo que es ahora Mágica, y recuerdo que en esa radio había un segmento los domingos a las 12 del mediodía, y ese segmento lo llevaba un sacerdote que lo cambiaron de lugar. Entonces, lo mandaron al Callao, la radio estaba donde la clínica Ricardo Palma, era imposible, digamos, el ir para 5 minutos, eran 5 minutos a las 12 los domingos. Y de ahí le dicen los dueños de la radio, dijeron al padre, oye, ¿y ahora qué hacemos? Si tú estás en el Callao, pero tienen el San Agustín a una cuadra, ¿por qué no van al Colegio San Agustín, hablan con el director, el padre Cesario Fernández de las Cuevas, y díganle? Y entonces fueron al padre Cesario y dijo, sí, yo me hago cargo de esos 5 minutos. Pero esa semana él tenía un cursillo de cristiandad, es un retiro de la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces me dijo, oye, Pablo, mira, no voy a poder estar contigo, no voy a poder estar en la radio y yo cuento contigo. Me dice, ¿por qué no vas a la...? No, le digo, yo no tengo nada que hacer ahí, yo no sé qué hacer, yo nunca he estudiado radio, además, ¿sabes qué? Yo he desaprobado medios de comunicación en la Católica y entonces, más o menos como que estoy traumado. Más o menos como que estoy traumado. Me dice, no seas malo. Bueno, el hecho es que al final me dijo, yo soy el director. Dije, ya, lógico, hay que obedecer. Yo todavía ese concepto todavía lo tengo claro. Y resulta, no siempre. Bueno, pero la confesión es después a partir de las 11. Muy bien. Resulta que me siento en la radio y nada, desde ese día no he salido. O sea, estamos, hablando desde el 15... Es que claro, porque uno revisa y usted siempre está presente, siempre. Y a veces en unos horarios, ¿no? O sea, el viernes... Santo en la noche, o el domingo. ¿Ha tenido alguno domingo? Los domingos hasta las 2 de la mañana estoy. ¿Ve? Entonces... No, por eso te contaba antes, Ana, que cuando yo he estado... O sea, yo comencé en Ritmo Romántica hace 15 años. O sea, y ininterrumpidos han sido. Y es el único programa, por eso, que queda desde esa época. Impresionante, padre. De 9 de la noche a 2 de la mañana. Bueno, pero hablemos de su vida personal un poco, lo que se pueda, ¿no? Usted nació en León, es leonés, que es lo que le estaba comentando. Cuando yo descubrí que voy a ver el padre, porque usted yo lo he visto en la televisión, habla muy bonito, todos los mensajes que da. No, queda bastante. Pero dije, a ver el padre, ¿es leonés? Cuénteme de su región, cuénteme de su pueblo que se llama San Román de los Caballeros. Oye, ahí está, mira, ese... Al toque lo saca el padre. Yo busco por Google y el pez la carretera no más padre. No, mira, esa es la entrada del pueblo. Ahí el letrero ya lo hemos pasado. Ahí, esa Casa Blanca es de unos primos hermanos míos. Estamos entrando por la... digamos, a la avenida principal, dicho sea de paso, es la única que hay en el pueblo, por eso es la principal, porque si nos la quitan, el pueblo se queda sin avenidas, sin calles, ¿no? Ahí, ahora vamos a ver a mi casa, No, han cambiado, después... ¿Se llega a ver su casa en este video? Sí, claro. Este video recorre todo el pueblo. Ana, fíjate, el cielo azul, las casas son de piedra. Las casas, o sea, digamos, la inmensa mayoría de las casas son de piedra, las más modernas obviamente son de ladrillo, el campo, o sea, las casas y el campo. Así ha transcurrido, digamos, los 22 años de mi vida en que yo he vivido ahí. Y entonces es para mí no solamente... Por eso no es León, eso es San Román de los Caballeros. Digo, León es la capital, es la ciudad, y San Román... Mira, ahí está
ahí vamos entrando, venimos de la fuente, ahí vamos caminando, a la mano derecha ahora está la iglesia, y entonces ahí, si detenemos la imagen ahí, esa es mi casa, ahí nací yo, esa casa. ¿Cuál es su casa? Esa que la de la Puerta Blanca, esa de la Puerta Blanca, las dos son vecinas, Eloína y Sara, las dos señoras que están ahí, y la casa es la puerta... ¿Esta que estamos viendo exactamente, la Puerta Blanca, arriba. Yo nací en la tercera ventana del fondo. ¿Nació en su casa? Sí, con mi madre, claro, obviamente. No, si no estuviera mi madre no hubiera nacido. No, pero digo, mi madre y mi abuela, o sea, no había médicos y no había absolutamente nada. Mire usted, yo buscando un video y me doy con que doy con su casa, qué maravilla. Ahí está. Bueno, vamos a ver por partes, Ana. Esa es la casa que yo nací y ahí yo viví prácticamente, digamos, esa casa ahora mismo no está viviendo nadie, ¿eh? Digamos, esa es la plazoleta y no vemos, pero un poquito para atrás, está la iglesia, que no es la iglesia que yo conocí de niño, porque esa iglesia, desgraciadamente, la botaron, en fin, una historia un poco truculenta y triste, porque la iglesia tenía una torre, esa torre era una atalaya. En el mundo, Ana, en el mundo había 3 atalayas. ¿Qué son las atalayas? Mi pueblo es de la época de los romanos. Legio Séptima era la legión romana, en la que tenía el cuidado de las minas de oro que hay a 3 kilómetros de mi pueblo, en un pueblo que se llama Villa Viciosa. Viciosa no porque sea negativa, sino viciosa porque es una ciudad, digamos, un pueblo muy, digamos, muy exuberante. Vicioso en latín es grande, enorme, maravilloso. Mira, ves, ahí vemos la imagen. Es todo verde, o sea, lo que tiene. Y entonces los romanos, unos kilómetros antes de sus minas de oro, tenían una atalaya, que es donde estaba el soldado, que vigilaba toda la zona. Pasan los años y en ese pueblo tiene el nombre de un santo romano, se llama San Román, y es romano porque él era un soldado de la legión romana, del ejército romano instalado ahí en mi pueblo. Pero ¿qué sucede? Que este se hace católico, cristiano, y entonces lo martirizan sacándole la lengua. Y entonces San Román está con una tenaza y con su lengua, digamos, en la tenaza, y murió obviamente desangrado. Entonces mi pueblo lleva el nombre de San Román, que es el nombre del santo romano, de este soldado romano, que fue el que martirizado. En la Edad Media, cerca de mi pueblo, o sea, en mi pueblo hay una fuente de agua riquísima. Y a 8 kilómetros pasa el Camino de Santiago, si conoces. Sí, claro. ¿No? El camino que viene desde Francia, desde Alemania y tal. Entonces pasaban, y ¿quién cuidaba, digamos, el Camino de Santiago? Los caballeros de la Edad Media, los caballeros, y iban a brevar sus caballos y ellos a descansar a este pueblo, San Román. Y entonces de ahí viene de los caballeros, porque sus caballos abrevaban en estas fuentes, descansaban ahí y ahí hacían los turnos, digamos, para que después el camino, o sea, era la policía de carreteras de la Edad Media, de la Edad Media. Entonces, ahora, ¿y qué pasó con la torre, con la atalaya? Entonces eran 3 atalayas, una en Alemania, otra en mi pueblo y otra en Italia. Bueno, entonces en la Edad Media construyeron la iglesia pegada a la atalaya. La atalaya obviamente hacía de torre. Pero llegó un momento después del Concilio Vaticano II, el modernismo, que esto, que no sé qué, que esta iglesia, que es antigua, ¿qué vamos a hacer? Y no se les ocurre otra cosa que votar. No. Votaron la atalaya. Han quedado en el mundo 2 atalayas. Han quedado las piedras de la atalaya, pero, digamos, ahora ha quedado una iglesia ni siquiera moderna, pero bueno, Dios me perdone. No, pero simplemente la derrumbaron, padre. La derrumbaron, totalmente. Piedra... eso parecía ya el templo de Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra. ¡Qué pena! ¿Te imaginas? O sea, ¿cómo? Pero eso es un tema histórico. ¿Por qué reaccionaron así? Oye, 2000 años. Esa atalaya, ¿Pero por qué? 2000 ¿Pero cuál años. fue la razón que dieron? No, la única razón es que hay que construir una iglesia moderna. No me digas. Y no la hicieron moderna, porque, bueno, si la ves, indudablemente no es la iglesia que uno quisiera. Y ahora, tú sabes que a los pocos años, el gobierno de España
todas las iglesias antiguas las han remodelado, Es lo que las han recuperado. Es lo que le iba a Tú has decir. estado en el Hostal de San Marcos. Claro. El Hostal de San Marcos era la enfermería, el hospital de los caballeros y de los peregrinos. O sea, el Camino de Santiago pasa por León. Y entonces los enfermos iban a este hospital. Tú imagínate si ese hospital dice, no, vamos a construir un edificio moderno. O sea, hubiera sido la tragedia. Y después durante la Guerra Civil Española fue cárcel. Y cuando termina la Guerra Civil lo recuperan, lo modernizan en la medida en que, claro, tiene aire acondicionado, tiene tuberías para las aguas, los desagües, los comedores, etc. Pero han mantenido la estructura, las piedras. Pero se podía los perfectamente ambientes. hacer lo mismo con la atalaya. Estoy Sí, mujer, sorprendida. pero- Qué pena, pero qué fue- pena. Vamos a hacer una pausa. Ya ven, aprendemos cosas muy interesantes con el padre Pablo. Ahora sabemos la historia de su pueblo y también sabemos un poquito de su región. Vamos a una pausa y venimos. Tengo montones de preguntas en el Twitter, ya las vi al regreso.